Hola, soy Marcela y en este tutorial les traigo la estrella que cautivó a todos con su figura, haciéndose viral por streaming al ser descubierta por el CONICET en las profundidades del mar argentino. Particularmente la voy a adaptar para coronar el árbol navideño, pero podés utilizarla de otras maneras ya que se puede variar su tamaño según la necesidad de cada trabajo. Vamos a necesitar una placa de telgopor de 2,75 centímetros de espesor y de 16 por 14 centímetros de lado, y una esfera de telgopor de 3 centímetros de diámetro, la cual vamos a dividir a la mitad. Vamos a retirar un pedacito de cada parte para que acoplen entre sí. Y a una de las mitades le retiramos un poquito más de base para que queden a distintos niveles. En la placa vamos a tallar la estrella, para lo cual les dejo el patrón en la descripción debajo del video. Le vamos a añadir las semiesferas con un poco de silicona líquida. Las ubicamos por debajo de la línea media de la estrella. Y dejamos secar. Vamos a trabajar con porcelana tradicional sin teñir. Comenzando por hacer un choricito, el cual doblamos a la mitad en forma de V corta. Colocamos por encima de las semiesferas para hacer una transición pareja entre lo que sería la espalda y los glúteos de la estrella. Fundimos para que quede una superficie continua. Estiramos una lámina fina de porcelana de aproximadamente 2 o 3 milímetros de espesor. La vamos a utilizar para cubrir uno de los brazos de la estrella. Vamos a hacer cada brazo por separado. Así nos da tiempo de trabajar cómodamente. Cortamos el excedente con tijera y con el palote presionamos la porcelana para que se adhiera a la estructura. Si tu porcelana está muy húmeda, podés colocarla directamente sobre el telgopor, pero si no se encuentra pegajosa, te recomiendo cubrir la estructura con un poco de pegamento. Una vez así, le vamos a dar textura utilizando viromes viejas. Tengo esta con la punta cortada en ángulo, que ya me han visto utilizarla en otros trabajos, y una con la punta completa. Con ellas vamos a texturar marcando pequeños círculos y semicírculos, especialmente sobre el contorno de la figura. Encontré una lapicera retráctil con un tamaño intermedio en comparación con las que utilicé previamente. 3 tamaños diferentes de círculos le va a aportar mayor riqueza a la textura. Así nos tiene que quedar. Continuamos con los otros brazos de la estrella, repitiendo el trabajo que hicimos en el primero. No se olviden de fundir bien las uniones de las distintas láminas.
Una vez que completamos los brazos, vamos a trabajar lo que sería la espalda de esta figura. Hacemos un choricito afinando los extremos y doblamos a la mitad. Presionamos para que el centro quede unido y abrimos los extremos. Colocamos pegamento y situamos por encima de la línea media de la estrella. Con esto vamos a modelar lo que sería la musculatura del cuello y los omóplatos de la figura. Llevamos los bordes hacia abajo y fundimos con un poco de agua o una toallita húmeda. Una vez que la pieza queda integrada a la estructura, modelamos para definir las formas. Con una lámina fina cubrimos los glúteos. Retiramos el excedente, fundimos y pulimos la superficie. Texturamos la espalda y los glúteos utilizando un cepillo de dientes.
De ser necesario, repasamos la textura inicial de los brazos. Por el otro lado, yo coloqué un alambre, el cual adherí con silicona líquida, pero también pueden colocarle una cinta, un cordón, un gancho para colgar, un aro de madera, un imán, lo que ustedes prefieran. Completamos la parte central con pequeñas láminas de porcelana hasta cubrir por completo. Dejamos secar bien toda la figura. Para colorear, comenzamos con una acuarela amarilla. Extendemos el color especialmente en la zona lateral y la punta de los brazos. Necesitamos que el color entre en la textura. A modo de iluminación, vamos a dar unos toques de amarillo en los omóplatos y los glúteos. Vamos a esfumar este amarillo con una acuarela naranja, llevando el color hacia el centro de la figura. Una vez seca la acuarela, vamos a pintar con acrílicos. Comenzamos con un tono coral desde afuera hacia adentro de la figura, utilizando un pincel plano acostado sobre la superficie. De esta manera vamos a colorear sin entrar en la textura. Con un tono rojo y una esponja, coloreamos desde el centro, difuminando el color hacia los extremos de la estrella. Dejamos secar para luego tonalizar con pigmentos en polvo. Yo utilicé pigmentos comestibles, pero los pueden reemplazar por tizas. Primero resaltamos las profundidades de los volúmenes con un tono tierra o bordo. Yo utilicé un color Malbec. Recuerden retirar el excedente del pincel para no generar manchas.
Utilizamos un tono cálido, amarillo o anaranjado para darle luz y resaltar las extremidades. Por último, utilizamos un tono coral para integrar las zonas de luces y sombras. Una vez terminada la coloración, sellamos toda la superficie con un fijador o barniz en aerosol que puede ser mate o brillante. Eso es a elección de cada uno. Así quedó mi estrellita de mar. Espero les haya gustado este tutorial y no olviden suscribirse, que es gratuito.